Oh, hay poquitos. Esperemos que lleguen un par más, por lo menos. Por mientras, ¿alguna duda o consulta o lo que sea? Profe, en la tarea que dejó para no demostrar, el primer paso es Sí. negar, ¿cierto? Sí, claro, porque usted tiene que demostrar que no, por lo tanto, si ocupa la más natural para mí, por lo menos, que es la demostración por límite, usted tiene que negar lo que es la demostración por límite y esa decía que tiene que pertenecer a los reales. Por lo tanto, si lo niega, es que eh, el límite tiene que dar algo que no es un real positivo. Por lo tanto, tiene que dar infinito o cero. Así calcula el límite y si le da infinito cero, terminó. Ah, ya, es que yo lo he hecho de la reforma, creo que es más Con fácil la que el límite. desigualdad, sí es un poco más difícil. Lo que tiene que hacer es que para toda constante y para todo valor n0, una de las dos desigualdades no se cumple. Entonces, lo que hace es, esa es un poco más compleja. No sé si darles más tiempo o lo resuelvo yo mismo, pero lo que pasa ahí es que tiene que, va a sacar que la n0 va a depender de la constante en una proporción, a ver, sería como, o bien el resultado que le da son números imaginarios, por ahí puede ser, sí. Es que hace tiempo que no lo resuelvo por desigualdad. Hagámoslo al final de la clase. A ver, ya, veamos lo que nos atañe hoy. Uy, entonces, exacto. Esto de acá lo cierro, tengo el chat a la vista y el día lunes nosotros terminamos de analizar el algoritmo en el peor, mejor y caso promedio y nosotros hasta el minuto hemos visto la notación teta. Entonces, teníamos, por ejemplo, que t en el peor de los casos de n era teta de n cuadrado, pero también teníamos que t en el mejor caso es orden uno. Entonces, ¿cómo se comporta el tiempo del algoritmo en general? No podríamos decir ni que es ni teta de n cuadrado ni teta de uno, porque en instancias a veces es cuadrado y a veces es uno. Y entonces el descriptor teta deja de servirnos muchas veces para describir estas cosas. Por lo tanto, vamos hoy día a ver 4 notaciones adicionales que nos permiten mayor libertad en la clasificación. Primero, la notación O mayúscula. La notación O mayúscula O grande. mm, ¿Quieren? ¿Saben que Google no sabe sobre notación asintótica? Esto es un easter egg que si usted va acá y busca en Google, aquí, ¿están viendo mi pantalla de Google? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. si usted busca Big O definition, no, era Big O meaning. No, ya el Google lo corrigió. Qué buena. Sí, qué buena. Ya, ok. Ya el easter egg se perdió. Lo que pasa es que si de algunos años atrás usted buscaba Big O,
en Google no le respondía que era la notación asintótica, sino que le respondía algo que tenía que ver con cosas poco decorosas. Pero veo que Google lo corrigió ya. No pudo hacer el chiste que fome. Entonces, vamos a la notación. O mayúscula de G son las funciones f tal que. Primero veamos la definición por desigualdad. Existe una constante y un n0, ambos mayor que 0, tal que esto es por arriba. Así que f de n es acotado por arriba por c por g de n. Esto para todo n mayor o igual a n0. Si se fija en la notación O, es bien parecida a la teta, sin embargo, solamente toma una mitad y la otra mitad ya no es requerida. Lo mismo pasa cuando nosotros ocupamos la notación, la definición por límite. Son las funciones f tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n, pertenece a los reales positivos unión infinito. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros habíamos en la tarea puesto 6 por log n eh, y tratábamos de relacionarlo con n, en esta ocasión sí es cierto que 6 log n pertenece a O de n. Vamos a demostrarlo. Tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de g de n, que en este caso sería n, partido por log n, 6 veces log n. Eso es igual, aplico L'Hopital, me queda límite, cuando n tiende a infinito, de la derivada de n es 1, la derivada del logaritmo es, si esto está en base 10, sería 1 partido por n por logaritmo natural de 10, y eso es claramente eh, infinito, porque tenemos que este pasa multiplicando para arriba y queda infinito partido por una constante que es infinito. Así que claramente, como infinito es parte de la definición, esto es cierto. Y ahí ustedes queda la demostración inmediata del caso en no es, que no es teta, porque infinito no es un real. ¿Alguna duda, acotación, consulta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Dígame. ¿Qué no entendió? ¿La definición o el trabajo del límite? ¿Qué parte no entendió? Todo. Ya, a ver. ¿Se acuerda usted de la definición de teta, cierto? Recordemos, teta de g. Voy a solamente ocupar la del límite, ¿de acuerdo? Esta es la definición de teta, ¿ya? Entonces, O de g, que es otra notación, le permite que además de ser el real positivo, que el límite nos dé un real positivo, también permite que sea infinito. Eso es todo. No hay nada más que comprender de la definición.
¿Hasta ahí bien? ¿O hay algo que le hace ruido, que le molesta? Significa que si el límite de g de n partido por f de n da infinito, entonces está dentro de la definición. Voy a poner un ejemplo bastante más fácil para que podamos entendernos. El límite de la función n cuadrado partido por n. ¿Cuánto vale este límite? Es fácil de calcular, ¿no? Infinito. Claramente este límite es infinito porque dividimos por n y nos queda n partido por 1 y el límite de cuando n tiende a infinito de n es infinito. Entonces, dado eso, entonces sabemos que n no pertenece a teta de n cuadrado, porque para que eso sea así, el límite debió haber dado un real positivo, un valor, una constante, cosa que no fue así. Pero, dado que la definición de teta permite, y por eso lo digo así, permite que sea infinito, entonces n efectivamente pertenece a la definición O grande de n cuadrado. ¿Ahí sí? ¿Por qué no pertenece a teta? Recuerde que teta, lo voy a volver a escribir, teta de g, se permite que la f pertenezca a teta de g si y solo si el límite, voy a escribirlo feo para que me quepa en este espacio chiquitito, sea un real positivo. Para que f pertenezca a teta debe el límite dar un real positivo. Infinito no pertenece a los reales positivos. Por eso es que n no pertenece al teta de n cuadrado, porque infinito no es un real positivo. Ya, perfecto. Además de la notación O grande, que ahora sí podríamos ocuparla y decir perfectamente que el tiempo que se demoró el algoritmo anterior pertenece a O grande de n cuadrado. Porque el algoritmo anterior, recordemos que el mejor caso era de orden 1 y el caso promedio y el peor caso eran de orden cuadrático. Entonces, tanto esta como esta son acotados por arriba por n cuadrado, porque si hacemos esta nos da infinito y si hacemos con esta nos da 1. Entonces ahí tenemos una herramienta con mayor expresión significativa. Además de O grande, tenemos la definición omega grande. La definición omega grande, primero para la desigualdad, son las f, tal que existe una constante y un n0 mayor que 0, tal que c por g de n es menor o igual que f de n para todo n mayor o igual a n0. Y la definición por límite es que la división pertenece a los reales positivos, unión el 0. Entonces, si se fijan, es la otra patita. Acá tenemos la pata derecha
de teta, y aquí tenemos la pata izquierda de teta. Y en el caso del límite, ahora también permitimos que el valor sea 0. ¿Listo con estas dos definiciones entonces? Voy a borrarlas. Si tiene alguna duda me interrumpe y vuelvo atrás. Y vamos a pasar otras dos definiciones. Está la definición O minúscula de G. La definición O minúscula de G son las funciones f tal que para toda constante y n0 mayor que 0, se da que f de n es siempre mayor a c por g de n para todo n mayor o igual a n0. Y la que me gusta más es la definición por límite, que son las funciones f, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n es simplemente infinito. También tenemos la definición omega chica, que de nuevo definición por desigualdad para todo c, n0 mayor que 0, se da que c por g de n es siempre mayor que f de n para todo n mayor o igual a n0, y la por límite, el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n da exactamente 0. Entonces, como lo que sobra. Algunos, entonces, regla mnemotécnica para que se ubiquen un poquito. Cuando hablamos de f en relación a g y tiene una teta, eso es, comillas, equivalente a decir que son iguales. No es que sean iguales, sino que se comportan igual. Cuando yo hablo de O, estoy diciendo que en realidad G es más grande en términos de asintótico, de comportamiento infinito. Cuando digo omega grande, lo que estoy diciendo es que la F es la más grande. Cuando digo O minúscula, es como decir que es más grande, pero no igual. Y cuando digo finalmente omega minúscula, lo que digo es que la F es más grande, pero no igual. Eso es como mnemotecnic, regla, abuso de notación, pero es para tener algo de memoria, porque en realidad no es que sea mayor o igual, sino que en el infinito se comportan o igual o mayor o menor, como usted lo quiera ver, dependiendo si estamos hablando de O, de omega, de O minúscula o de omega minúscula. Entonces, veamos algunas propiedades que pueden ayudarnos a relacionar teta, omega grande o chica y todas las demás. Por ejemplo, tenemos, si f pertenece a teta de g, esto es equivalente a que f pertenezca a O de g y a la vez f tiene que pertenecer a omega de g. Vamos a demostrar esta propiedad. Usted sabe que cuando hay un sí, solo sí,
la propiedad se tiene que demostrar para ambos lados. Vamos a partir demostrando de izquierda a derecha. Asumimos que esto es verdad. Si eso es verdad, entonces lo voy a hacer por límite. El límite de g de n partido por f de n es una constante c tal que c pertenece a los reales positivos. Si eso es verdad, eso implica que el límite pertenece del límite pertenece a los reales positivos. Pero además, pertenece a los reales positivos unión lo que se me ocurra. Porque lo único que estoy haciendo es agrandar el conjunto. Así que pertenece a ese y a la vez eso también se cumple. Lo único que estoy haciendo es agregar cosas. No estoy cambiando nada. Sigue siendo verdad porque pertenece a los reales positivos. Lo que ponga acá al lado no añade nada a la verdad. Y como estas dos es la definición de estas dos, entonces efectivamente f pertenece a O de G y f pertenece a omega de G. ¿Alguna duda? Vamos por el otro lado entonces. Ahora vamos a demostrar para el otro lado. Vamos a asumir que esto es verdad ahora. Si eso es verdad, quiere decir que el límite de g de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, pertenece a reales positivos unión el infinito, y a la vez el límite, cuando n tiende a infinito, pertenece a los reales positivos unión el cero. Eso quiere decir, como hay un i, que el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n pertenece a reales positivos unión infinito, intersección reales positivos unión el cero. Eso implica que el límite, me da lata escribir a cada rato el límite, por eso cada vez lo escribo más feo. Y aquí lo que puedo hacer es la distribución al revés. Me queda reales positivos, unión, infinito, intersección, cero. Esta cuestión es claramente el conjunto vacío, porque estos dos conjuntos de acá no comparten ningún elemento en común, y por lo tanto eso implica que el límite pertenece a los reales positivos, y esa es la definición de θ de g. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, eso quiere decir que entendieron. Y si entendieron, entonces ustedes lo que van a hacer, se los dejo de actividad, es demostrar lo siguiente. Si f pertenece a O minúscula de G y f pertenece a omega minúscula de G, eso implica que f no existe.
Eso queda como de tarea, para que lo piensen un poquito. Vamos a demostrar otra cosa, que esto es la propiedad de transitividad. Si f pertenece a cualquiera, no sé, pues trabajemos con teta, teta de g, y se tiene que g pertenece a teta de h, eso me va a implicar que f pertenece a teta de h. La propiedad de transitividad. Vamos a demostrarla. Esta vez voy a tomar esto y voy a ocupar esto como insumo. Entonces, yo tengo que el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n, lo voy a llamar k. Y también, por otro lado, el límite cuando n tiende a infinito de, en este caso sería h de n partido por g de n, lo voy a llamar k'. Y resulta que tenemos que k y k' son reales positivos que claramente no son infinitos. Entonces lo que quiero demostrar es esto que está a mi derecha. Vamos a él. El límite, cuando n tiende a infinito, de sería h de n partido por f de n. ¿Cuánto valdrá esto? Bueno, una cosa que puedo hacer es multiplicar arriba y abajo por g de n. Entonces me va a quedar límite, cuando n tiende a infinito, de h de n partido por f de n multiplicado por g de n partido por g de n. Que esto es 1, claramente. Pero, como estoy multiplicando, yo puedo reordenar, porque la multiplicación es conmutativa, así que me queda límite, cuando n tiende a infinito, de h de n partido por g de n multiplicado por g de n partido por f de n. Eso es lo mismo que el límite de n tiende a infinito de h de n partido por f de n multiplicado el límite de g de n partido por f de n solo si los límites son reales positivos. Esto lo puedo hacer solo si los límites son reales positivos. Y resulta que fíjese que esto está... Aquí lo escribí mal. Este es... no, está bien, G. ¿Qué escribí mal? Lo traspasé mal. Lo escribí mal. Tengo que reescribirlo. Espérense, me equivoqué. Este es G de N. Ahí sí. Entonces, fíjense que este de acá y este de acá son iguales. Y este de acá con este de acá son iguales. Y son reales positivos. Así que nos queda K por K'. Y K por K', como K y K' son reales positivos, K por K' son reales positivos. Por lo tanto, eso es cierto.
Estoy demostrando, sí, exacto. Estoy dándoles propiedades asintóticas y demostrando por qué son ciertas. Entonces, si ustedes quieren practicar, puede tratar de probar la propiedad de transitividad con O mayúscula, con O minúscula, con todas las que puedan ser transitivas. Y finalicemos la clase de hoy con una propiedad simplecita. F pertenece a teta de F. Eso es súper fácil, porque el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por f de n es 1. Y como 1 es claramente un real positivo, entonces eso es cierto. También tenemos más propiedades, no sé, por ejemplo, tenemos si f más g pertenecen a teta de, a ver, lo voy a escribir de otra manera. Si f pertenece a teta de g y h pertenece a teta de g, entonces f más h pertenece a teta de g. Eso es relativamente fácil porque nosotros trabajamos con el límite, cuando n tiende a infinito, de h de n más f de n partido por, no, al revés. Es g de n partido por f de n más h de n. Entonces, lo que podemos hacer es escribir 1 partido el límite de f de n más h de n partido por g de n. Pero resulta que si tengo que, voy a tener que escribirlo, límite de g de n partido por f de n es k, y el límite de g de n partido por h de n es k', siendo las dos 0. Entonces esto es equivalente a 1 partido por 1 partido por f de n partido por g de n, f de n partido por g de n, sería 1 partido por k más 1 partido por k'. Y si k y k' son reales, entonces si k y k' pertenecen a los reales positivos, entonces este de acá pertenece a los reales positivos. Y por lo tanto, eso de ahí es cierto. Se pueden demostrar muchas cosas. Ese es el punto. Entonces, en la PPT de propiedades asintóticas, ahí va usted a ver muchas propiedades y queda de actividad que usted pueda demostrarlas, algunas, ojalá una por página, para poder soltar su manito. Tenemos ayudante, habemos ayudantes, el señor Fernando Bastías, que va a preparar una guía de ejercicios para el viernes para que usted ahí pueda ejercitarse, mover la manito y poder resolverlo. Obviamente la guía va a venir no resuelta, esa la vamos a resolver después, la próxima de la próxima semana, para que ustedes tengan, vean la resolución, porque muchas veces que esté escrita la resolución no es suficiente y es bueno que yo la vaya resolviendo y así
resolvemos las dudas. Total, ¿cuánto me va a demorar? Dudas, consultas, acotaciones. Hoy día vino poca gente. Normalmente viene como el doble. No sé qué habrá pasado. Profe, ¿qué horario tiene la clase práctica? No sé. No hay horario definido. Por lo tanto, el ayudante se va a comunicar con ustedes para ver si es que tiene sentido o no que tengan un horario de práctica, porque puede que no tenga sentido y es mejor que lo hagan, no sé, pues a través de un Discord o, no sé, la gracia es que se pongan de acuerdo con el ayudante para eso. Profe, si F se intercepta con H, igual pertenece, intersecta. ¿A qué se refiere con intercepta? Porque recuerde que estamos hablando con funciones. No sé a qué se refiere con interceptar. Si me lo podría escribir en la pantalla, recuerde que usted tiene derecho a escribir. Porque no entiendo qué significa que F se intercepte con H. No, no, pues porque, a ver, F es una función y H es una función. La intersección entre dos funciones no tiene ningún sentido, porque son funciones, no son conjuntos. Por lo tanto, no tiene sentido lo que usted me está preguntando. Ahora, lo que sí puede tener sentido es la multiplicación. Y ahí sería falso. Es falso. Si F pertenece a teta de G y H pertenece a teta de G, entonces F por H no tengo idea de lo que pasa. Puede pasar cualquier cosa. Lo que sí es que, y esto sí que es cierto, si F pertenece a omega de G y H pertenece a... No. Si F pertenece a teta de G y H pertenece a teta de G, F por H pertenece a omega de G. Eso sí es cierto. Eso sí sería totalmente cierto. Les queda como actividad demostrarlo. Ponga presente, por favor, no se les vaya a olvidar en el chat las poca gente que vinieron. Desde la otra semana deberíamos empezar entonces con nueva materia que va a ser notación recursiva, funciones recursivas y cómo clasificarlas en notación asintótica. Así que si todos pusieron presentes, entonces estamos ok y nos vemos el lunes. El ayudante debería comunicarse con ustedes durante estos días para ponerse de acuerdo que cómo lo van a hacer. Ya, que esté muy bien y nos vemos. Chao, profe. Chao.